5. Buenas noches, estoy Dr. John Bennett, televisando de Miami. Hoy, esta noche tenemos una charla de Yuri Vladimir Valdivieso Elena, MD, un neurocirujano de Chiclayo, pronunciaciones mal, del norte de Perú. Y tenemos dos huéspedes también. Primero vamos a introducir a los huéspedes. Hola, Geoffrey. Buenas noches a todos los participantes. ¿Y puede explicar dónde está y qué hace? Bueno, algunos de los amigos ya me conocen. Trabajo en Cuenca, en Ecuador, neurocirujano regional Vicente Corral Moscoso. Sí, bienvenidos. Ha hecho una presentación buena hace una semana. Y bienvenidos, Luis, su primera charla. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, soy Luis Jiménez. A diferencia de mis otros colegas, yo soy neurocientífico. Me dedico a la parte de investigación y junto con eso lo que es el desarrollo de toda la capacidad cerebral. Ustedes lo operan, yo lo estudio. Y lo cura, y lo termina de curar. Bienvenidos, Luis. Ok, Gracias. Yuri, ¿puede hablar de su carrera y dónde está ahora, etcétera? Por favor, y bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, yo soy neurocirujano de Chiclayo, Perú. Hice tanto el pregrado como el posgrado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en Chiclayo, Lambayeque, una ciudad en el norte de Perú. Mi ciudad es conocida tanto por su gastronomía, también como por su cultura. En esta zona se desarrolló una cultura prehispánica, que es la cultura Zipán, cuyos hallazgos arquitectónicos y de diferentes tipos de restos han puesto a mi ciudad en el mapa a nivel nacional y también internacional, porque han habido grandes hallazgos de una cultura con un gran desarrollo pre-incaico. Es conocida la cultura inca, que se desarrolló en gran parte de nuestras ciudades, en nuestros países latinoamericanos, se extendió por bastante territorio sudamericano, y en mi localidad hubieron hallazgos de esas culturas pre-incaicas, que es la cultura Zipán. Orgulloso de nuestra cultura, y también orgulloso de nuestra cultura colectiva latinoamericana. Es un orgullo para mí poder presentarme y tener esta comunicación con ustedes, estimados colegas. Y esta noche, bueno, vamos a tratar un tema que está en auge y que presenta en los últimos años un gran desarrollo, como es la terapia endovascular, lo cual se está utilizando para diferentes tipos de patologías, tanto los aneurismas, malformaciones arteriovenosas, como también últimamente para el manejo del stroke, de los infartos cerebrales. Ahora, yo realizo mi labor asistencial en el Hospital Nacional Almanzora Aguinaga Asenjo, de la ciudad de Chiclayo, un hospital de la seguridad social de mi país, en el cual contamos con un servicio de neurocirugía y en el cual también hice mi residentado. Como base en el Hospital Almanzora Aguinaga Asenjo, había tenido también muchas pasantías en diferentes hospitales del país, entre ellos los más grandes del Perú, que son el Hospital de Menara, el Hospital de Enfermedades Neoplásicas, el Hospital de Enfermedades Pediátricas, el Instituto de Salud del Niño, entre otros. Entonces, sin más preámbulo, creo que podemos dar inicio a la ponencia de hoy, estimado John. Ok, sí. Gracias. ¿Se ve claro la ponencia? Sí, perfecto, perfecto. Sí, perfecto. Bien, entonces, como decía, el día de la noche de hoy compartiremos manejo endovascular del stroke. Ya las guías de la Asociación Americana de Corazón para el manejo de pacientes con stroke presentaban desde el año 2013 una tendencia a que se inicie el manejo del stroke por vía endovascular, teniendo algunas recomendaciones de intervenciones endovasculares, como la fibrinolisis intraarterial, en la cual presentan el estudio PROACT
y el MED, que mostraron una diferencia significativa entre la efectividad cuando se realizó una fibrinolisis intraarterial. Esto alcanzaba el nivel donde se había producido la oclusión del vaso mediante técnicas endovasculares. Se administran dosis muy pequeñas de fibrinolíticos, se utilizó la pseudoquinasa y también se utilizaba el alteplase, el RTPA, con muy buenos resultados. La combinación de fibrinolisis intraarterial y endovenosa también ha sido estudiada, indicando que tenemos también un efecto con beneficios superiores al de la fibrinolisis endovenosa sola, ¿no? Algunos estudios como el IMS-3, que enroló 900 pacientes con una escala de NIS mayor de 10, tratados en las primeras 3 horas de síntomas, fue recientemente detenido debido a que reportó gran diferencia en los dos tipos de... Con permiso, tú estás en su primer slide. ¿Tú quieres estar en la primera slide? Por supuesto. No, no cambia. Tú estás en la primera slide ahora. A ver, ¿estamos en la segunda o no? No, ya la primera, su primer slide, ya está. Acá sí. Marca directamente a la izquierda, marca con su cursor a la izquierda, uno por uno. Ok. Estamos en la próxima. Okay. Aquí ya apareció la... No cambia. Yes. Bien, me parece que cuando maximizo la pantalla es que pasa eso. Acá pueden leer conmigo 9 endovascular intervention. Geoffrey, ¿puede explicar, por favor? Geoffrey, ¿puede explicarlo, por favor? Ok. Simplemente darle clic en compartir, en la flechita blanca, en el screen share. Sí. En este momento, ¿qué están visualizando ustedes? Ahí. Sí, eso está bien ahora, ¿verdad? Sí, está bien. La mina 4. Sí, está bien. Lo siento. Ok. Perfecto. Bien, ¿están Excelente. viendo conmigo endovascular interventions, mechanical flow disruption? Sí, correcto. Entonces, otra de las recomendaciones que ya presentaba esta guía de la AJA para el manejo de stroke en el 2013, ya hace 4 años, era justamente el uso de dispositivos para la disrupción o extracción mecánica de los trombos que ocasionaban el stroke. La recanalización por trombectomía mecánica puede ocurrir debido a la combinación, la fragmentación del trombo o el retiro del trombo o el reforzamiento de la penetración del fibrinolítico. Vamos a ver que estos 3 mecanismos están postulados para la efectividad que presenta el uso de los dispositivos mecánicos. En el momento que se presentó esta guía en el 2013, se contaba con 4 tipos de dispositivos. 2 dispositivos llamados de primera generación y 2 de segunda generación. Para ese momento teníamos el Merci y el Penumbra como dispositivos de primera generación y el Solitaire y el Trevo de segunda generación. Esta guía presenta algunas recomendaciones, como pacientes elegibles para la fibrinolisis endovenosa con RTPA, que debían recibir este fibrinolítico endovenoso, o inclusive podía utilizarse intraarterial, que se considera como un nivel de evidencia A, clase 1. La fibrinolisis intraarterial es beneficiosa para el tratamiento de pacientes cuidadosamente seleccionados con ACVs isquémicos mayores a 6 horas de duración cuando son causados por oclusión de arterias grandes como la cerebral media, los cuales no son candidatos a fibrinolisis intravenosa. Esa es otra recomendación de nivel B, clase 1.
Una tercera recomendación es de que todos los esfuerzos deben ser tomados para minimizar la demora en la terapia definitiva. Otra recomendación de nivel B, clase 1, y que la terapia intraarterial requiere que el paciente se encuentre en un centro con amplia experiencia en el manejo del stroke, con rápido acceso a la radiografía cerebral y con intervencionistas calificados. Nivel de evidencia C, clase 1. Otra recomendación es que cuando la trombectomía mecánica es aplicada con stent retrieval, que son dispositivos de segunda generación, generalmente ya para esta fecha se prefería estos al uso de la primera generación, los cuales habían demostrado que la principal utilidad era de fragmentar el coágulo o aumentar la penetrancia, mientras que los stent retrievals, que son los de segunda generación, van a permitirnos extraer el coágulo de forma completa, en la mayoría de los casos, ¿no? La efectividad relativa del Penumbra y en la primera generación no había sido bien caracterizada, ni bien estudiada, bien definida. Bueno, nuevamente hablamos acá de los 4 tipos de dispositivos que se cuentan para la recanalización. Y pueden ser útiles para la recanalización de forma individual o en combinación. Correcto. La frenolisis intraarterial o la trombectomía mecánica son razonables en pacientes quienes tienen contraindicaciones para el uso de la fibrinolisis endovenosa. Es una evidencia de nivel C, clase 2A. Y la fibrinolisis intraarterial de rescate o la trombectomía pueden ser enfoques razonables de recanalización en pacientes con oclusiones de grandes arterias en los cuales no responden o no ha sido efectiva la fibrinolisis endovenosa. La novena recomendación nos indica que la utilidad de la trombectomía mecánica con dispositivos como el MERCI y el Penumbra no ha sido bien establecida a ese momento en comparación con el Solitaire y el Trevo. Sin embargo, para la actualidad tenemos ya bastantes estudios que se orientan hacia el uso de los dispositivos de segunda generación. El uso emergente de la angioplastía intracraneal o del stent no estaba bien establecido para ese momento, y estos procedimientos deben ser realizados con más estudios clínicos. La angioplastía de la carótida intracraneal o las arterias vertebrales en pacientes muy seleccionados no ha sido bien establecida su utilidad. El uso de estos 2 tipos de angioplastía en carótida y en vertebral deben ser considerados en algunos pacientes en circunstancias bien establecidas, bien circunscritas, y en los cuales los resultados del stroke agudo isquémico debido a arteriosclerosis o disección de esas arterias está bien establecido como diagnóstico. Acá presentamos los diferentes tipos de dispositivos. Acá están las imágenes que presentan cada uno de ellos. Los 2 de la parte superior son los dispositivos de segunda generación y los de la parte inferior son los de primera generación. Este es el Solitaire de Covidien, que es un stent que se utiliza para extraer el coágulo que está obstruyendo un cierto tramo de la circulación. Estas son las principales características, ¿no? Nos indican que esto está diseñado para tener una rápida restauración del flujo, una colocación, ¿qué pasa? Una colocación del dispositivo de manera lo más rápida posible y manteniendo la integridad del dispositivo, disminuyendo también
la lesión del endotelio vascular y mejorando la impregnación y retención del coágulo. Esas son algunas de las características de estos dispositivos. Estos stent retrievals se pueden estar disponibles en diferentes diámetros y diferentes longitudes. Vamos a hablar más adelante un poco de cuál es la técnica para colocarlos. Esas son las características de los diferentes tipos de presentaciones. Acá hay algo de lo que sucede cuando se coloca ese stent retrieval. Más adelante lo vamos a ver en una animación. Este es el Trevo, que es muy semejante al Solitaire. Su modo de acción es básicamente el mismo, es impregnar las fibras de este stent en el coágulo que está obstruyendo la circulación, para luego retirar el stent y con él retirar el coágulo y aspirarlo para que quede nuevamente restablecida el paso de la sangre a través de este vaso sanguíneo. Las características del Trevo. Acá la diferencia entre cómo es que funciona un stent retrieval de un stent tradicional. El stent tradicional tiene, como pueden ver, no sé si es que se puede ver el puntero. ¿Pueden ver el puntero en sus pantallas? Hola. Sí, puede ver. Sí. Perfecto. Sí, bueno. Sí, se puede escuchar, sí se puede ver. Entonces, ese es un stent tradicional. Un stent tradicional tiene la finalidad de ampliar la luz de un vaso sanguíneo y sus fibras son de un ancho mayor y lo que hacen es empujar al endotelio y, bueno, si es que tenemos una placa ahí o cualquier contenido, lo empujan. Mientras que un stent retrieval tiene las fibras con una orientación diferente y lo que busca es impregnarse o penetrar en lo que sería el coágulo. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre un stent tradicional y un stent retrieval. Algunas de las características del Trevo. Acá podemos ver, si es que siguen el cursor, un dispositivo, un stent retrieval Trevo, colocado en una arteria cerebral media. Se puede visualizar acá en una imagen simple de angiografía. Bueno, acá no están utilizando todavía contraste. Este tiene algunos puntos que son radiopacos, a la mejor identificación tanto del extremo distal como del extremo proximal de este stent retrieval. Este es uno de los dispositivos de primera generación, que era el Penumbra. Su utilidad principal era la de fragmentar el coágulo, pero con algunas deficiencias, puesto que algunos fragmentos podrían escapar a la circulación distal y con ello ocluir pequeños vasos distales. Este es el Merci, también con otro tipo de mecanismo de función. Este era un espiral que buscaba también atrapar el coágulo. Y ahora vamos a ver una pequeña animación del Solitaire y cómo es que funciona este. Una vez que se ha llegado a determinar el nivel de oclusión, con un catéter de angiografía se coloca un microcatéter y una microguía que deben lograr atravesar el nivel de la oclusión. Una vez que ha pasado la microguía, atraviesa el microcatéter, que tiene propiedades especiales que permiten que pueda avanzar a través de este coágulo que ocluye la circulación. Colocado el microcatéter con su abertura distal a la oclusión, se va a emplazar en esta posición el stent retrieval. Vamos a ver cómo es entregado en esa posición este stent retrieval Solitaire para este video. ¿Sí? Una vez colocado y visualizadas las marcas radiopacas, se libera este stent retrieval
extrayendo el microcatéter que lo colocó en su lugar. Esperamos unos segundos a que sus fibras se impregnen en el coágulo. Se insufla también un balón en la punta del catéter distal, ¿sí?, para evitar que la circulación avance y lleve fragmentos de este coágulo en forma distal, y se extrae Buenas noches, el Nicolás con el Velázquez. coágulo, aspirando Déjeme ver. la sangre que viene Nicolás, con yo este coágulo invito para a evitar que los participar. fragmentos puedan avanzar. El trevo tiene un funcionamiento muy semejante, ¿sí? Acá podemos ver la animación de este. El mecanismo es idéntico, el mecanismo de colocación y el mecanismo de funcionamiento. Varían en algunas características de la microarquitectura del stem retrieval, solamente en eso. Podemos ver acá en esta porción cómo es que se impregna el stem en el coágulo para luego ser extraído con todo coágulo. Y cómo se retira, ¿no? Ese es el mecanismo de funcionamiento del MERSI. Es un mecanismo semejante, debe también atravesar una microguía y luego un microcatéter, la porción ocluida de la circulación, y debe ser colocado en esta posición el MERSI, que era una espiral que buscaba atrapar el coágulo. Y sin embargo, los dispositivos Trevo y Solitaire, que son de segunda generación, han mostrado mayores ventajas y mejores resultados. El Penumbra buscaba principalmente fragmentar ese coágulo, fragmentarlo y extraer los fragmentos, ¿no? Es la diferencia con los otros dos dispositivos: fragmentarlo y aspirar los fragmentos. Bien, este es un caso de uno de los que yo tuve la oportunidad de ver en una pasantía que realicé en el Instituto Jacobs, a cargo de la Universidad de Buffalo, Nueva York. En este instituto se está trabajando mucho lo que es el manejo del stroke endovascular, por vía endovascular. En el mismo edificio tenemos al Instituto Jacobs, al Instituto Toshiba y a la Universidad de Buffalo, que trabajan en forma colaboradora para desarrollar las nuevas tecnologías que van a permitir cada vez tener mejores resultados en el manejo del stroke por vía endovascular. Este es un caso en el cual teníamos la oclusión de la arteria cerebral media derecha. Acá podemos ver, los que me acompañan con el cursor, cómo se nota un muñón de la cerebral media y ya no se llena con contraste el resto de la circulación de este lado. Esa es la arteriografía de la carótida derecha. ¿Pueden ver hasta ahí todos? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, esta es una imagen previa al tratamiento. Acá tenemos la angiografía de una vista lateral. Acá podemos ver dónde termina el muñón de la cerebral media. Y esto es la radiografía en el postoperatorio inmediato, una vez que ha pasado el stent retrieval, ¿no? Cómo se ha logrado la recanalización de la circulación. Esta es una vista lateral también, cómo se ha logrado la recanalización de la circulación de la cerebral media. Este fue el caso de un varón de 59 años, adicto a drogas, que había sufrido este stroke estando en uso de cocaína y marihuana, y también alcoholizado. Fue encontrado
aparentemente después de 1 hora y media de haberse producido el stroke en el baño de un establecimiento, y fue llevado inmediatamente al instituto donde se le pudo practicar esta trombectomía con stent retrieval. Acá se está realizando el procedimiento. Estos es el coágulo que estaba ocluyendo la circulación en este caso. Y también he colocado acá, eso es otro caso, no es el que hemos visto, pero acá podemos ver todo un cilindro que estaba ocluyendo la circulación de la cerebral media. Ese cilindro era uno de los más extensos que habíamos extraído, medía aproximadamente 2.4 centímetros, y en esta extensión y para estos grandes vasos, por lo general, la fibrinolisis endovenosa ha demostrado no ser muy efectiva. Es el equipo, los colegas, ellos son los fellowship del instituto en Búfalo. Y acá tenemos algunas de las tecnologías que están utilizando ellos para el entrenamiento de los especialistas, ¿no? Si pueden visualizar acá, estas son réplicas de la circulación de algunos pacientes. Esa circulación ha sido estudiada con angiografía 3D y se ha realizado una reconstrucción en gel balístico con unas impresoras en 3D que han permitido hacer una réplica de la circulación, donde encontramos varios especímenes que hacen réplica de algunas malformaciones arteriovenosas, de algunos aneurismas. Esto es conectado a un equipo en el cual a través de los vasos principales, las carótidas, se va a conectar a un flujo de un líquido que va a asemejar la sangre, y tenemos también más hacia adelante el retorno a través de lo que serían las venas. Eso se conecta a un equipo que va a asemejar el flujo, la presión, y trabajando con un arcuense sencillo se puede realizar la práctica para cada vez ir optimizando las habilidades del neurocirujano intervencionista en el manejo de estas técnicas. También tienen ellos otro simulador, un simulador muy bueno, que también permite programar diferentes tipos de casos clínicos, aneurismas, deformaciones, y introducir en esta zona los catéteres como si estuvieras haciendo una introducción en la zona, en una arteria femoral. Son equipos de muy alta tecnología que hacen que cada vez sea más eficiente el entrenamiento de los especialistas. ¿Cuáles son las publicaciones que están avalando este tipo de tecnologías? Ya para el 2015, aproximadamente entre marzo y abril, se publicaron en varias revistas internacionales una serie de artículos que hablaban de cómo estos dispositivos estaban extendiendo la posibilidad de tratamiento de diferentes pacientes, aumentando el periodo de ventana terapéutica, ampliándolo de las tradicionales 3 horas, luego a 4 horas, 4 horas y media, y algunos trabajos inclusive que habían realizado trombectomía con buenos resultados en pacientes cuidadosamente seleccionados, obviamente, con hasta 8 horas de inicio de los síntomas, ¿no? En este artículo de Neurosurgical Focus de 2014 nos dice, ¿no? Endovascular treatment, el tratamiento endovascular del estadio isquémico agudo, ¿es el fin o solo el inicio? Bueno, ya se demostró que había sido solamente el inicio de desarrollo de estas tecnologías. Como decía, a inicio de 2015 se presentaron varios trabajos. Hasta marzo de 2015 en New England Journal of Medicine se habían presentado 8 artículos respecto al avance de esas terapias endovasculares. En este artículo se hace una evaluación del tratamiento del stroke isquémico, donde Goyal et al. Hacen una evaluación que indica la superioridad de los stent retrievals y la terapia endovascular respecto a la fibrinolisis endovenosa cuando hablamos de infartos producidos por trombos de las arterias
mayores, como lo es la arteria cerebral media, indicando que algunos trombos, sobre todo cuando estos superan los 4 a 8 milímetros de longitud, van a ser muy pocas veces susceptibles de ser disueltos con una fibrinolisis endovenosa. Este otro artículo presentaba la posibilidad de utilizar la trombectomía con stent retrieval cuando la fibrinolisis endovenosa no había sido útil, y lo valoraba en comparación con pacientes en los cuales se había utilizado solamente la fibrinolisis, indicando que, bueno, esta era como terapia de rescate y como terapia individual, presentaba en ambos casos una ventaja en los resultados con respecto a la fibrinolisis endovenosa sola. En este caso justamente habla de la ampliación del periodo de ventana terapéutica hasta las 8 horas después del inicio de los síntomas del estrés isquémico agudo. Este artículo, presentado en abril de 2015, ya nos indica que podemos tener esperanza de poder, aún pasadas las 4.5 horas, que es el gold estándar hasta la actualidad, podemos tener esperanza de que algunos pacientes puedan recuperarse cuando logramos hacer una trombectomía. Si bien es cierto, obviamente al transcurrir más tiempo también es más probable que encontremos algunas complicaciones en mayor frecuencia, como pueden ser la conversión hemorrágica de estos infartos cerebrales. Este estudio del Journal de Neuroradiología nos habla de los resultados a largo plazo, de los rangos de resultados en el uso de stent retrievals en el estrés isquémico agudo. En este metaanálisis vamos a ver que su objetivo era básicamente indicar cómo es que los dispositivos nuevos han reemplazado a los de primera generación y determinar los rangos de éxito en la recanalización funcional y de independencia funcional de estos pacientes con el estrés isquémico agudo tratados con stent retrievals. Se realizó la revisión sistemática y metaanálisis de estudios que utilizaban stent retrievals como tratamiento único, así como también parte de tratamientos multimodales en el enfoque del estrés isquémico agudo. Entonces valoraban ellos tanto pacientes que habían sido tratados solo con stent retrievals como pacientes que habían sido tratados con fibrinolisis endovenosa o intraarterial, y se había sumado el uso de stent retrievals. Los criterios de inclusión eran aquellos estudios que incluyeran pacientes que habían presentado síntomas de estrés isquémico mayores de 18 años, estudios que hubieran presentado un número de pacientes mayor a 20, pacientes que hubieran sido tratados ya sea con trombólisis endovenosa en las primeras 4.5 horas usando el alteplase, o con trombectomía mecánica con stent retrieval, o ambos. Estudios que específicamente hubieran medido los resultados de la recanalización en grados de independencia funcional. Para ello utilizaron la escala modificada de Rankin. Y los tipos de estudio que se abordaron fueron los randomizados, los estudios de controlados no randomizados y los estudios observacionales, con fechas de esos trabajos de 2007 a 2013. Los estudios de exclusión: pacientes que presentaran trastorno isquémico agudo, trastorno isquemia transitoria, o aquellos que semejaran stroke pero que no lo fueran, enfermedades cerebrales vasculares hemorrágicas, o otros diagnósticos que no fueran el estrés isquémico agudo solo. Y la edad de pacientes que fueran menor de 20 años, estudios que no tuvieran más de 20 pacientes, o estudios que hubieran utilizado data de otros trabajos. Trabajos in vitro tampoco fueron utilizados para este metaanálisis, así como el uso de trombólisis o trombectomía en el embarazo tampoco fue considerada para ese trabajo.
Tampoco fueron considerados los casos que hablaban de stroke iatrogénico o algunas réplicas del autor, como comentarios, guías, revisiones o reporte de casos. Tampoco fueron incluidos estudios en pacientes con cáncer o hemodiálisis o estados de hipercoagulabilidad o estudios que trataran el stroke con otro tipo de métodos. Bueno, acá habla un poco de cómo fue tomada la data para este metaanálisis. Y vamos a ver cuáles son los hallazgos y conclusiones principales de este análisis. El número de estudios que se encontró fue de 20 estudios, con un número de 972 pacientes en esos 20 estudios. El promedio de la escala de MIS fue de 17.22. El radio de hombre-mujer fue de 1.13 a 1. La edad promedio de 66.8 años. El porcentaje de strokes o de infartos de la circulación anterior fue de 81%. Y el tratamiento fue la fibrinolisis endovenosa en el 55%. El tiempo de procedimiento en promedio fue de 54 minutos. El inicio de síntomas hasta la punción fue de 265 minutos en promedio. En 17 trabajos habían utilizado el Solitaire y en 3 trabajos el Trevo. El número de veces que fue colocado el dispositivo fue en promedio de 2 veces. Es lo mismo, acá en castellano. Como decíamos, la canalización fue exitosa en el 84%, la mortalidad fue de 16% y una independencia funcional fue alcanzada hasta en el 51.2% de pacientes. En conclusión, los stent retrievals tienen el potencial de alcanzar un amplio o gran grado de recanalización e independencia funcional, mientras se mantiene una relativa seguridad. Esto debe ser evaluado todavía en estudios bien diseñados, randomizados, controlados, que determinen la eficacia y evalúen si es que son comparables o son favorables respecto a otros tratamientos estándar, como lo viene siendo hasta el momento la fibrinolisis para el stroke. Bueno, si hasta acá tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Yuri, por excelente presentación. Primero, déjame introducir a Cosme Villamón de República Dominicana, que viene un poquito tarde. Hola, Cosme. Está mute, ok. Saludos, ¿me escuchas? Sí. Okay. Buenas noches. ¿Tiene comentario o algo para decir, Yuri? Bueno, pues muy buena conferencia. Lamento haberme integrado un poquitito tarde. Pero sí, le quería preguntar al doctor. Yo hago neurocirugía endovascular en República Dominicana y te quería preguntar, en el caso particular tuyo, ¿cuál ha sido tu experiencia comparando la trombectomía con el stent retrieval con relación a penumbra, el sistema de aspiración? Porque una cosa que hay que tener en cuenta es que los estudios que presentaste del 2015, Mr. Clean, el Stender y eso, pues utilizaron básicamente stent retrieval, porque en todos ellos, exceptuando Mr. Clean, quien auspiciaba los estudios, pues era básicamente a la casa comercial que en ese tiempo era Covidia, para el stent Solitaire, básicamente. Entonces, te quería preguntar, ¿cuál ha sido tu experiencia comparando la trombectomía mecánica con stent con relación a los mecanismos de aspiración? Bueno, te comento. En la pasantía que yo logré hacer en el Jacobs Institute en Buffalo, se utilizaba básicamente los stent retrieval. Eso ha sido el año pasado, entre los meses de abril y mayo. No he podido yo en estas pasantías observar el trabajo, la utilización del MERSI ni del Penumbra. He observado sí
la utilización solo del sistema de aspiración en combinación con los stents retrieval. Ok, perfecto. No el dispositivo ni el fragmentador ni el espiral. Ya. Entonces, si bien en todos los casos se hace bajo aspiración, no he podido tener una experiencia con estos dos dispositivos llamados de primera generación. Entiendo. Mira, hay en la Universidad de Murcia, en España, hace año y medio aproximadamente, en el Congreso Iberoamericano, hizo una publicación muy interesante con relación a un estudio comparativo entre el stent retrieval y la aspiración, y los resultados que ellos mostraron, pues se inclinaron un poco más hacia el sistema de aspiración. En el caso particular de nosotros, aquí en República Dominicana, por un asunto de costo, más que por preferencia como tal, iniciamos siempre con la aspiración, con el sistema de penumbre. Cuando no podemos, luego de pasar el sistema de aspiración 3 veces, cuando no podemos hacer la trombectomía como tal, pues entonces subimos el stent y en algunas ocasiones pues lo combinamos. Nada, te quería comentar eso al final. Y otra cosa que te quería preguntar es si has tenido la experiencia, porque hace aproximadamente unas 3 semanas, en el Congreso Europeo de Stroke, que es algo similar al Congreso de Estados Unidos, ellos presentaron una publicación muy visionaria. Tomaron un grupo de pacientes que lo dejaron evolucionar de forma natural después del stroke, y un grupo de pacientes que le hicieron trombectomía mecánica por debajo de las 24 horas. Ellos tuvieron unos resultados preliminares con un 48% de independencia funcional para los pacientes que les realizaban trombectomía mecánica antes de las 24 horas, en comparación con un 15% de los pacientes que lo dejaban evolucionar. O sea que este estudio que ellos presentan, pues abre una ventana terapéutica para futuro hasta 24 horas. Estaríamos hablando de que nos estaríamos enfrentando a una situación de trombectomía muy parecida a la ventana terapéutica que se utiliza para los infartos cardíacos. Ellos tomaron algunos parámetros, como que el infarto tuviera no más de 50 ml de volumen en resonancia magnética, y en este caso no utilizaron, como bien presentaste, la escala de Asper en CT como criterio de inclusión y de selección de los pacientes, sino que hicieron resonancia magnética e hicieron entonces perfusión para medir el volumen del infarto, y en base a eso, pues ellos están utilizando una ventana terapéutica de hasta 24 horas, obviamente no con la tasa de independencia funcional que mostraste, de un 70 a un 80%, con la ventana terapéutica por debajo de 6 horas y 8 horas de circulación posterior. Pero lo que viene con relación a stroke, como bien presentaste, pues es muy auspicioso para los pacientes con accidentes cerebrovasculares. Así es. Sí, escuché esta presentación y muchos han hablado de... Con permiso, Yuri, para hacerle su compartir, marca la flecha para hacerle su presentación, porque no puede ver su cara. Ok. Okay, eso es. Ok, gracias. ¿Salió? Sí, gracias. Bien. Perfecto. Le comento, bueno, es muy interesante su comentario, doctor, le agradezco mucho. Justamente sí, es precisamente, inclusive en algunos medios y en algunas revistas, en algunas páginas especializadas, se ha hablado incluso del fin del time brain, ¿no? Se ha finalizado esto de tiempo cerebro, en cierta parte como alusión a hasta qué punto vamos a ampliar esta ventana terapéutica. Obviamente estamos hablando de entre hacer algo o no hacer nada, ¿no? Y van a haber siempre un mayor número de casos que se beneficien, inclusive pasadas estas 4.5 horas que se han tomado como el tiempo de mejor éxito, ¿no? Sí, no, y es como dice, el inconveniente con esta ventana de hasta 24 horas es cierto, o sea, el paciente tiene un trombo en una arteria, o sea,
es mejor hacer algo que no hacer nada, pero el riesgo con esto es la conversión a un evento hemorrágico. Y esto te lo puedo decir en base a la experiencia. Nosotros, basándonos en esa publicación que hizo que se hizo en el Congreso Europeo, tomamos una paciente con aproximadamente 14 horas de evolución y un volumen de infarto por perfusión cercano a un 40-45%, y le hicimos trombectomía mecánica y tuvimos una conversión hemorrágica importante. Y fue increíble, o sea, sacamos el trombo y la paciente recuperó la hemiplegia que tenía, recuperó la movilidad, pero al cabo de 1 o 2 horas la paciente hizo una hemorragia importante que terminó complicando el caso. O sea, como que pudimos obtener un resultado bueno desde el punto de vista funcional, pero la conversión hemorrágica pues nos complicó el asunto. Y no sé, o sea, pregunté por si tus profesores allá pues habían tenido la oportunidad si habían tenido la oportunidad de discutir con ellos esta nueva ventana terapéutica, porque luego de este evento pues ya yo estoy un poquito restringido al uso de esa ventana terapéutica. Quería preguntarte si habías tenido eso. No, bueno, en estos institutos tienen un sistema obviamente de educación, detección de los pacientes y de acción muy rápido, ¿no? Cosa que obviamente todavía adolecemos en nuestros países sudamericanos, latinoamericanos, en la gran mayoría. Si bien Argentina tiene un avance espectacular con respecto a eso, yo pude ver y conversar con algunos maestros de allá. Tienen ellos un sistema de alarma, un sistema también de transporte del paciente que les permite llegar en un buen periodo de tiempo, les permite tener tiempos de síntoma aguja bastante buenos para un buen resultado. Es precisamente mientras más avance el momento, más tardío el momento en el cual se inicia este tratamiento, vamos a tener mayor probabilidad de esta conversión hemorrágica y otro tipo de problemas también. Yo quería hacer una pregunta respecto a tu experiencia con la aspiración sola. ¿Cómo van con los trombos distales? Se han presentado casos en que en la fragmentación o la aspiración se había presentado el disparo de fragmentos y algunos infartos pequeños distales a la oclusión inicial. Sí, mira, están descritos. Nosotros no hemos tenido la experiencia y nos ha ido bastante bien con la aspiración, pero sí puede ocurrir. Pero si te fijas, cuando tú haces una trombectomía mecánica con el stent, atrapas el coágulo, y cuando estás retrayendo el coágulo, ¿qué haces al final? Quitas el three-way, la llave de 3 vías, y aspira. O sea, que al final de cuentas, terminas aspirando parte del coágulo. Y esto fue algo que se discutió mucho en el trabajo de la gente de Murcia, que te dije hace año y medio, en el Congreso Iberoamericano de Neurointervención, que se hizo en Santiago de Compostela. Ellos discutieron mucho esto, o sea, y ellos abogaban de inicio por empezar con la aspiración y obviar a un segundo plano la trombectomía mecánica. Yo te digo la verdad, yo no tengo ningún inconveniente en utilizar uno ni otro. Por cuestiones económicas en mi país, por cuestiones de cobertura de los planes médicos y esas cosas, yo tengo que optar casi siempre por la aspiración, y hemos tenido buenos resultados. Cuando pasamos el aspirador 3 veces y no retraemos el coágulo, entonces subimos el stent y terminamos retrayendo el coágulo, que no necesariamente siempre pues obtenemos una revascularización completa. Muchas veces también el stent puede fragmentar el coágulo y el mismo flujo sanguíneo pues se lleva algunos fragmentos. Pero sí, está descrito, pero no hemos tenido la experiencia de embolizaciones distales. Obviamente no tenemos una experiencia tampoco tan vasta. Apenas llevamos unos 16 pacientes con trombectomía mecánica, y de estos 16 pacientes, 10 pacientes hemos realizado trombectomía con aspiración, un promedio de un TIS y 2P, más o menos, y 6 pacientes entonces hemos hecho trombectomía con stent retractor. Qué bueno.
Sí, bueno, como te decía, yo en la experiencia que he visto, en todos los casos que utilizaban el stent retrieval, se realizaba aspiración, ¿no? Obviamente, en combinación, al mismo tiempo. Es cuestión, como tú dices, también muy importante los recursos. Creo que todos los presentes, a excepción de John, somos de países latinoamericanos en los cuales el recurso sí es un factor muy importante y limitante para muchas de nuestras actividades, ¿no? En conclusión, creo que estamos, pues, somos testigos de este gran desarrollo y una ventana hacia muchas cosas que nos puede traer en el futuro, el sistema endovascular, ¿no? Yo veía esto reflejado en muchas cosas, ¿no? Nuestros manuales, el manual de Greenberg, que es este individuo que todo residente de neurocirugía determina alguna vez. Sí. En su penúltimo carátula, que te presenta un introductor en la carátula. Exacto. Que para muchos neurocirujanos antes eso no es neurocirugía, ¿no? No sé si habrás escuchado eso en alguna oportunidad, ¿no? No sé si pasa en tu país, pero en mi país todavía tenemos resistencia con muchos neurocirujanos de la vieja escuela con relación a la terapia endovascular. Sí, Por supuesto. Entonces, pero ahora lo vemos reflejado en todo, ¿no? Entonces yo te decía, este Greenberg que todos lo conocemos, ¿no? En su carátula ya te presenta un bisturí y un introductor. Sí. ¿No? Entonces, estamos siendo testigos de este gran cambio y yo creo que tenemos todavía mucho por ver y por conocer, y espero que podamos seguir siendo testigos de mejores y mayores evoluciones en el beneficio de nuestros pacientes. Sí. Joffrey, ¿tiene comentario? No, bueno, es un muy enriquecedor, de verdad. La única pregunta que yo tenía para cualquiera de los dos colegas, en primer lugar, si es que el sistema de aspiración se puede utilizar en cualquier punto del árbol vascular cerebral o hay lugares específicos para la utilización de este tipo de tratamiento. Colega. Bueno. Ok. Muy bien. Cosme, tú tienes mucho interés en cirugía endovascular. Sí, Yuri, si puedes responderle igual. Yo tengo estos pacientitos, lo que nos limita a nosotros es el tamaño del microcatete. El microcatete mide aproximadamente, el más pequeñito que podemos utilizar es el Max 3. Estamos hablando de aproximadamente 2.5, 1.3 milímetros. Ya si la arteria está un poquitito más pequeña, pues se nos va a ser muy difícil llegar. Pero en esos pacientes donde el trombo está en las arterias más distales, pues la trombolisis endovenosa tiene mucho mayor efecto que la trombectomía mecánica. Claro. Ya, todos estos trabajos y todas estas terapias son muy útiles y se han realizado los estudios en infartos de las arterias grandes, de la cerebral media, de arterias mayores, ¿no? Por lo general, la fibrinolisis, como bien lo ha dicho el doctor Cosme, tiene muy buenos efectos en arterias de menor calibre. También, obviamente, influye la longitud del trombo, ¿no? Qué tan extensa sea la oclusión. Pero la gran mayoría han sido utilizadas tanto los stent retrieval como la aspiración tiene el limitante del grosor del vaso respecto al grosor del catéter, ¿no? Bueno. Una última pregunta, doctores. Sí. Con respecto al tratamiento endovascular, ¿ustedes creen que en la actualidad existe cierto tipo de discriminación, por ejemplo, en radiólogos intervencionistas que utilizan este tipo de tecnología, en neurocirujanos que no están entrenados? ¿Es que esta nueva terapéutica debería ser un lugar específico para el neurocirujano entrenado y que sea la cabeza del equipo que realice este tipo de intervenciones, o piensa que cualquier persona podría realizar esto? Especial, ¿no? Porque es una controversia que se maneja en la medicina intervencionista de ahora. Bien, bueno, yo creo que acá hablamos bastante de opiniones, ¿no?
mi opinión personal es que debiera ser realizado por un neurocirujano, puesto que tenemos un neurocirujano que obviamente esté entrenado para ese tipo de intervencionismo, ¿no? Ya lo dicen las guías, tiene que ser un neurocirujano entrenado ad hoc para ese tipo de procedimientos. Pero el neurocirujano aparte tiene otras posibilidades, ¿no? Las posibilidades de poder hacer el seguimiento del paciente y poder solucionar las complicaciones también. ¿Qué pasa cuando tenemos una conversión hemorrágica? El intervencionista va a empezar a contactar a un neurocirujano para la solución del problema. Si es que es un radiólogo intervencionista o un neurólogo intervencionista. Entonces, eso va a tener cierta repercusión de todas formas en el resultado final. Obviamente, si tenemos un centro en el cual hay un equipo que tiene amplia experiencia, ya sea un radiólogo intervencionista o un neurólogo intervencionista, y se dedica en forma específica a ese tipo de procedimientos, la práctica hacia el maestro y obviamente el entrenamiento también. Es algo bastante controversial, pero yo mantengo una opinión a que me parece que tendríamos alguna ventaja a los neurocirujanos. Claro. Doctor Cosme, los demás colegas, ¿qué opinan al respecto? No, bueno, estoy completamente de acuerdo contigo, Yuri. De todas maneras, pues si ya sea un radiólogo, inclusive el neurólogo, pueden, hacen un entrenamiento adecuado, aproximadamente 2 años de neurointervención y esas cosas, tienen las habilidades y las capacidades para realizar procedimientos endovasculares. Obviamente no es el training que uno debe de tomar 6 años para hacer neurocirugía y esas cosas, sino que los manejos de los catéteres y la parte técnica pues no es tan compleja. Ahora bien, el conocimiento de la parte de complicaciones, la parte neuroanatómica, la parte fisiológica del cerebro, pues eso conlleva es un poquito más demandante para las otras especialidades que no son neurocirujanos. Obviamente, si es un radiólogo, un neurólogo, pues lo más recomendable es que, como dice, se rodee de un equipo multidisciplinario donde responsablemente pues, puedan responder a cualquier complicación que tenga el paciente. Eso sería lo más honesto que pudiera hacer un neurointervencionista consigo. Sí, no estoy neurocirujano, pero los neurocirujanos piensan que este tipo de operación va a crecer en número en los años que vienen. Sí, no, definitivamente. Ahora mismo la neurocirugía endovascular es la rama de la neurocirugía, probablemente quirúrgica en sentido general, que ha crecido más vertiginosamente a merced de los nuevos avances tecnológicos y a los conocimientos de muchísimas situaciones con relación a hemodinamia y esas cosas que han volcado un crecimiento majestuoso para el área de neurocirugía endovascular. Todavía en los países como el mío, la República Dominicana, pues estamos un tanto por debajo con relación a países de algunos países de América del Sur como Chile y como Argentina. Pero lo único que nos queda es crecer con relación a neurocirugía endovascular, hablando de ella territorialmente hablando, pero sí el avance de neurocirugía endovascular ha sido fabuloso. Es que no solamente es trombectomía mecánica, o sea, la trombectomía mecánica le está dando respuesta a un problema de salud que desde que comenzó no tenía ninguna respuesta. El paciente llegaba a la sala de emergencia y tenía la evolución natural de un ACV. Si te hacía buenas colaterales, pues el paciente iba a quedar en play, pero no se moría. Si no tenía colaterales, el paciente terminaba falleciendo. Te estoy hablando también de embolizaciones de tumores con hipervascularización previo a una recesión completa, que te brinda unos márgenes de seguridad muy grandes. Las embolizaciones de los aneurismas cerebrales, o sea, en los centros donde se cuenta con neurointervención, el 90, quizás un poquito más de los pacientes con aneurismas cerebrales, pues todos son embolizados, un 10%
bueno, más donde hay escuelas de neurocirugía como tal, pues se divide un poquito más equitativamente. Y eso, lo único que limita a que un paciente se le pueda resolver un problema de un aneurisma cerebral, todos los aneurismas cerebrales son embolizables. Lo único que puede limitar es el acceso, si uno puede tener o no, si puede llegar o no hasta donde está el aneurisma. Y las malformaciones arteriovenosas, que eran lesiones que antes tampoco se le daba una respuesta concreta desde el punto de vista de neurocirugía convencional, ya tiene una respuesta, la neurocirugía endovascular y con la radiocirugía también. Bueno, antes de terminar, vamos a ver si hay comentario de Marco o Luis. Luis, por Marco, ¿quieres decir algo, Yuri? Sí. Ok, Luis, ándale pues. Doctor, felicitaciones por la exposición, excelente, muy clara. Y doctor, es un placer conocerlo también. Yo no soy neurocirujano, yo me dedico a neurociencias. Y junto con eso hay un tema que me llama mucho la atención. Durante toda la exposición vi que ustedes dejaron conceptos muy claros, pero yo tengo una pregunta. Posterior que el paciente es intervenido, hay unidades como brain injury, por decir algo, que son unidades que se encargan de estudiar al paciente posterior al daño, a que ocurre el accidente o a que es intervenido. Todas las teorías que manejamos en neurociencias, por lo general, son con los pacientes posteriormente que han sido afectados por un stroke, para ver la funcionalidad de los hemisferios, junto con eso, qué funciones se ven afectadas. Yo soy de Venezuela, eso aquí no ha sido tan desarrollado, pero yo quisiera saber su opinión o sus comentarios en sus países respectivos, si hay unidades que posteriormente tratan al paciente o le llevan algún tipo de seguimiento. Es una pregunta por curiosidad. No sé qué me pudiesen aportar. Bueno, estos pacientes deben ser manejados en una unidad de cuidados intensivos por lo general, en el cual se pueda realizar un monitoreo adecuado y un control de preferencia muy cercano de su presión arterial, de diferentes tipos de posibles complicaciones, ¿no? Si es que a eso te refieres, bueno, esos pacientes no pasan a una unidad de hospitalización general, sino pasan a una unidad de cuidados intensivos neuroquirúrgicos por lo general, y en algunos centros que tienen unidades de stroke bien configuradas, pasan a la unidad de cuidados intensivos de stroke. ¿Cuál es la experiencia del doctor Cosme al respecto? Sí, mira Luis, nosotros en República Dominicana tenemos una unidad de accidentes cerebrovasculares que se empezaron a implementar en Estados Unidos a raíz ni siquiera de la trombectomía, a raíz de la trombolisis endovenosa. Entonces, estas unidades de accidentes cerebrovasculares tienen un equipo multidisciplinario, como con el personal de emergencia, el personal de enfermería y un neurólogo vascular. Un neurólogo vascular especialista básicamente en las enfermedades cerebrovasculares, que es quien primero se pone en contacto con el paciente y quien decide trombolisis y llama al intervencionista para realizar trombectomía. Después de eso, el paciente pues, regresa a la unidad de accidentes cerebrovasculares, a menos que amerite ventilación. Si amerita ventilación, pues pasa a la unidad, como dice Yuri, de neurointensivo. Si no amerita ventilación, se queda en la unidad de accidentes cerebrovasculares. Entonces ahí empieza el screening por parte de neurología vascular, buscando cuáles fueron las causas o cuál fue la causa de ese accidente cerebrovascular. Más comúnmente, como Yuri mencionó, la fibrilación atrial y las plaquitas ahí de carótida, pero hay un montón de enfermedades que están ocultas, enfermedades que tienen que ver con factores de población, enfermedades inmunológicas que pueden estar detrás de todo eso, y de eso se encarga el neurólogo vascular en las unidades de la salud. Ok, muy bueno. Muchas gracias, especialmente para los neurocirujanos, para venir en su horario muy ocupado. Y gracias, Luis y Marco, para venir. Voy a terminar esta grabación y puede quedar para chatear después. Muchas gracias, todo. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches.